en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Miren, para ilustrar el tema, quiero mencionarles dos historias en esta mañana. La primera de ellas, les cuento algo sobre mí. Bueno, tienen que ver conmigo y perdonen que dé ejemplos de mi vida, pero sobre todo de mi vida ministerial. Resulta que cuando yo me convertí a eso de los 17 años, yo siempre me he considerado un evangelista. Y un evangelista es aquel que comparte el evangelio y que busca espacios y facilidad para poder dialogar con el otro. Quizás mi evangelismo es muy diferente porque hay muchos estilos de evangelismo. Mi evangelismo es más conversacional cuando voy en un bus, cuando voy en un avión, cuando me encuentro a alguien por ahí en la calle. Comienzo a tener conversaciones con propósitos evangelísticos de mostrarles a Cristo. Así que cuando yo tenía 17, 18 años, me gustaba ir al parque donde yo iba a fumar, a evangelizar. Casi todos los sábados iba con un amigo. Íbamos allá, entregábamos tratados y de esa manera buscábamos conversaciones para hablar de Jesús. Quizás no tenía el conocimiento tremendo, la facilidad, la agilidad de evangelizar, de responder argumentos. No porque era un recién convertido, pero se destaca la fe y la pasión con que lo hacía. Pero resulta que en uno de esos sábados en la noche que estábamos entregando tratados, y de repente le entrego un tratado a un chico que estaba allí y estaba fumando. Y cuando yo entregaba los tratados, yo le entregaba el tratado al joven y le decía: Cristo te ama. Me sorprendió, obviamente no el olor a cigarro, porque los parques prácticamente están inundados de esos olores, sino más bien me sorprendió la actitud de aquel joven. Yo le entrego el tratado, él está con su cigarro y le digo: Cristo te ama. Y el joven dice: uy, sí, yo también lo amo. Hermano, no sé, eso causó en mí varias cosas. Risa, porque que le respondan a uno así: uy, sí, también lo amo, así como hace cuando uno está en esos efectos de la droga. Risa, o también molestia, o también preocupación. Y sabes, al final me quedé con esta última, preocupación, no tanto por el joven, sino por mí. Y la manera en que me le acerqué con esta frase de Cristo te ama. Sí, él tomó el papel, lo miró y con una sonrisa sarcástica me respondió de esa manera. Yo le dije: Cristo te ama, y él me dijo: sí, yo también lo amo. La otra historia es algo parecida. Me encontraba en una panadería comiéndome un pan con una Coca-Cola. Y cuando por lo general uno está en una panadería que está al aire libre, siempre llega una persona. Eso me pasó también prácticamente en el mismo periodo, 18, 19 años. Llegó un joven de la calle, sucio, maloliente, pidiendo plata. Amiguito, para ver si me puede regalar algo que comer, deme algo. Yo inmediatamente, movido por el Espíritu Santo, me paré de ahí de la silla donde estaba en la panadería y le di un abrazo y le dije: Cristo te ama.
Cuando este muchacho escuchó esa frase nuevamente, Cristo te ama, inmediatamente cambió su semblante, su actitud y se puso como tenso. Yo sentí que se puso como tenso. Inmediatamente me dijo, ¿qué? ¿Que Cristo me ama? Usted dijo que Cristo me ama. Y la gente ahí en la panadería viendo lo que me decía este muchacho. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Me decía. Si Cristo me amara, yo no estuviera así en la calle. Si Cristo me amara, yo tuviese que comer. Si Cristo me amara, mi familia me recogería. ¿Cómo se le ocurre decir a usted que Cristo me ama? No me diga más eso. No me diga. Hermano, yo no sabía ni qué hacer en ese momento. Me fui, lo que dije fue, bueno, espérate ahí, ya te busco un café o un pan. Pero eso quedó profundo en mi corazón. No supe qué responder, no pude, pero quedó presente ambas experiencias. ¿Y por qué les menciono esta historia? Porque hoy justamente quiero compartirle sobre el amor de Dios. Sobre el amor de Dios. En ambas historias yo mencioné la frase Cristo te ama. Y en ambas historias ambos jóvenes respondieron de una manera diferente, pero que en el fondo es la misma. Un mal entendimiento ¿de qué? Del amor de Dios. Algunos esas palabras tan cortas y tan repetidas las toman tan superficialmente, cuando verdaderamente Cristo te ama, tienen una profundidad tan grande, tienen una dimensión tan inmensa que no podemos imaginar. Mire la reacción. Por un lado, un joven que me reacciona de manera vaga, de manera superflua, de manera superficial. Uy, yo también lo amo. Como si lo que estuviese yo diciéndole fuese una frase romántica. De Cristo te ama. Y el Cristo te ama no es una frase romántica. Por otro lado está el joven que responde, ¿cómo me va a amar Dios? Si no tengo plata, si no tengo calzado, si vivo en la calle, Cristo me ama. Como si esas cosas fueran evidencias o conclusivas del amor de Cristo. Es decir, yo puedo decir, Cristo me ama porque yo soy pastor de la iglesia. Cristo me ama porque yo tengo una camioneta, un carro, una moto, porque tengo familia. Esas son evidencias conclusivas del amor de Dios. Eso pensaba el joven. Lo que nos da a entender que la frase Cristo te ama no se ha entendido muy bien. Mire, y lo primero es que entendamos que el hecho de que Cristo te ama y nos ama no es algo trivial. No es una palabrita bonita o un cliché que podemos usar aquí y allá, ponernos en la calcomanía, tatuárnoslos en el brazo. No es solamente una frase bonita, un dicho más. No. Es una declaración que debería estremecer tu alma y mi alma. Escuchar que cuando escuchemos Cristo me ama, eso me haga no solamente sentir cosquilleos en mi estómago como normalmente siente el enamorado. Algo más debe estremecer nuestra alma. Porque es algo profundo. Un autor llamó la doctrina del amor de Dios, la llamó como la difícil doctrina del amor de Dios. Donald Carson, en su libro La difícil doctrina del amor de Dios, queriendo decir que el amor de Dios no es algo banal, porque se ha convertido en eso. Es algo profundo.
No solo es difícil, sino profundo, crudo, magnífico, grandioso el hecho de que Cristo nos ama. ¿Cuántos creen que Cristo les ama? Amén. Una verdad gloriosa. Mire, y el amor de Dios no es un amor que encaje fácilmente en nuestros moldes emocionales o religiosos. Y decía al principio que el cristianismo es el único que propone la acción, la doctrina del amor. Otra religión hace tanto énfasis en el amor. Solo el cristianismo. Solo el cristianismo hace énfasis en el amor de Dios. Entonces decir Dios te ama no es solo una frase de consuelo, es una revelación de lo más alto. Es un mensaje sellado en una cruz y a través de la sangre de Cristo. ¿Cómo nos ha mostrado Dios su amor? No solo con palabras bonitas. No nos envió una carta, no nos envió un ángel. Nos mostró su amor dándolo todo por nosotros. En esa mañana, así que quiero mirar con ustedes este famoso versículo que es Juan 3:16. Juan 3:16. Y sé que muchos acá se lo saben de memoria. Juan 3:16. Vamos a estar leyéndolo. Para mí no hay texto más importante, más oportuno, más excelso, más grandioso que este verso. ¿Cuántos se lo saben? A ver, ¿cuántos se lo aprendieron de memoria? Vamos a recitarlo primero, porque creo que todos nos lo sabemos en la versión Reina Valera, ¿verdad? Entonces vamos a poner la Reina Valera ahí, Juan, primero que todo. Y vamos a decirlo juntos en esta mañana. Solamente vamos a leer un solo verso. Y es este Juan 3:16. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos a leerlos en la versión NTV. Perdón. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es lo mismo, obviamente, pero con algunas variaciones. Y antes de explicar este texto y saborearlo, lo que Dios quiere decirnos en esa mañana, quiero decirle algo que ya he mencionado varias veces. Dios me ha llevado a mirar el libro de Juan, porque ya hemos considerado el Evangelio de Lucas, ¿no? Recordar que hay 3 evangelios que se parecen. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. Son 3 evangelios que tienen la misma estructura, que prácticamente tienen las mismas parábolas, que prácticamente tienen el mismo sentido. Pero de los 4, quien es distinto, muy distinto, y que presenta a Jesús quizás desde otra perspectiva, una perspectiva quizás más alta, es Juan. Juan presenta a Jesús como el Dios hecho carne. Hace más énfasis en su divinidad. Entonces vamos a estar mirando el Evangelio de Juan, porque no queremos, sabemos que estamos llevando una lectura consecutiva de la Biblia cada domingo. Estamos en el libro de los Hechos, ya pasamos por Lucas, pero quiero que nos demos cuenta lo especial que es Juan. Por ejemplo, Juan es el único que tiene el milagro en un matrimonio de Jesús. Juan es el único que tiene el encuentro con la samaritana. Juan es el único que tiene el encuentro con Nicodemo.
Juan es el único que tiene ese prólogo que dice que el verbo se hizo carne. Juan es el único que no tiene genealogía. Juan es el único que muestra la historia donde Tomás dice, mi Señor, mi Dios. Juan es un evangelio único y Juan es el único que tiene esta frase, que de tal manera amó Dios al mundo. Juan también es el único evangelio que más habla del amor de Dios. Por lo menos 60 veces habla del amor de Dios. 60. Y ni qué decir de las cartas, primera de Juan, segunda de Juan. Nos habla mucho sobre el amor. Les dejo un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros. Dios es amor, exactamente. Hace tanto énfasis en el amor y por eso Juan es especial. De hecho, él mismo se considera el discípulo amado. No porque sea orgulloso, no, Jesús me ama más a mí, sino porque quizás Juan llegó a experimentar el amor de Dios profundamente, como quiero que cada uno de nosotros lo experimente. Hermanos, no estamos ante un versículo común. Estamos ante un versículo que es la síntesis prácticamente del evangelio. Pero quiero que miremos que todo lo que hay en ese verso es grande. Todo lo que hay en ese versículo es ¿qué? Grande. Todo. Es un versículo, es el versículo de los máximos. Y quiero que entendamos con ese verso lo grande, lo inmenso, lo infinito que es el amor de Dios. Ahora sí, bueno, ya estamos en NTV. Ese verso lo vamos a dividir en 10 partes. Y lo primero, aparte de la palabra pues, que sirve como una conexión para lo que Juan está hablando anteriormente, la primera palabra que se menciona aquí en la versión NTV, ¿cuál es? Aparte de pues, Dios. Y ya de aquí empezamos con algo grande. Dios, el ser más grande. Díganme quién más grande que Dios. Nadie. Dios, el máximo de los máximos. Dios, el santo, 3 veces santo. Dios, el perfecto. Dios, el justo. Dios, sin mancha. Dios, sabio, sabio, sabio. Dios, todopoderoso. Dios, una persona real, pero una persona grande que sobrepasa nuestras personalidades, que sobrepasa nuestro entendimiento. Dios, primero, Dios, el ser más que, más grande. Que aquí cuando vemos esa palabra, hermano, nuestro corazón se tiene que humillar. Dios, Dios, el primero, el sublime Dios. Y no presenta aquí a una figura o una fuerza. Dios, el creador del universo, el eterno, el todopoderoso, todo comienza con Él. Él es el protagonista de toda la historia. No eres tú, no soy yo, no es Bill Gates, no es Elon Musk, no es Mark Zuckerberg, no es ninguno de los poderosos de esta tierra. Tú no eres el centro del universo. La gente no está pendiente solo de ti. Que a veces uno piensa como que ay, me está mirando ahí, que dirá la gente. No eres el centro, sácatelo de la mente. No eres el centro, la gente no está pendiente de ti, no está pendiente de mí. Olvidémonos. Dios es el ser más importante y nuestra mente tiene que ir cada día más pensar en Él. Dios. Entendemos esta primera parte, que Dios es el ser más grande. La segunda palabra que tenemos, ¿cuál es? Amor. Y amor es entonces la acción más grande.
¿Entendemos eso? ¿Cuál es la acción más grande? El amor. No hay otra acción más grande. La Biblia lo deja claro, hermano. Dice, si tengo profecías, si tengo dones, si tengo y hago milagros, si tengo mucho conocimiento, si tengo mucha sabiduría y no tengo amor, dice 1 Corintios capítulo 13, nada soy. Porque el amor es la acción, el don más grande. Es la acción más grande. Y aquí nos dice que Dios amó. Amar, escuchen bien, amar es la acción más importante que Dios hace. Y amar es la acción más importante que Dios nos manda a hacer. Que incluso con Jesús nos dice que debemos amar incluso hasta a nuestros enemigos. El amor de Dios, ay de hablar de amor de Dios, ¿no? En esta cultura romántica, superficial. No es tiempo de amor y amistad. Pero el amor de Dios es eso. Puede ser algo de romanticismo, pero no se queda allí. El amor es mucho más que eso. Es una opción, una acción. El amor de Dios no es pasivo, no es frío. El amor de Dios actúa, se mueve. Es el verbo más glorioso y más grande. Tenemos al ser más grande haciendo la acción más grande. Dios amó. Gloria a Dios. Dios amó. La tercera palabra que menciona aquí, ¿cuál es? Tanto. La Reina Valera dice de tal manera. Y después de pasar del ser más grande a la acción más grande, tenemos la medida más grande. Tanto. Tanto. Nos amó tanto. Nos amó demasiado que no podemos medirlo. El amor de Dios no se puede medir. ¿Por qué? Porque es muy, 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 muy grande, muy vasto, muy infinito, eterno. Es un amor tan grande que escapa nuestro entendimiento, nuestra manera de entender el amor. Lo único que hay que hacer es aceptarlo y creer que Dios nos ama. Porque es algo grande, es algo que no podemos ni siquiera comprender con nuestro racionamiento. Por eso Donald Carson llamó la doctrina, la difícil doctrina del amor de Dios. Porque es muy grande. Mire, de los atributos de Dios, yo no sé si voy a cometer una herejía, pero de los atributos de Dios, el más grande yo creo que es el amor. Es el amor. Y esa es la doctrina que más deberíamos predicar. Hay algunos que enfatizan tanto la santidad que pareciera que Dios fuese un viejo regañón, perfeccionista. Dios es perfecto, no perfeccionista. El perfeccionista es aquella persona obsesionada, ¿no? Para que todo salga perfecto y se amarga la vida cuando todo no sale mal, cuando sale mal y se amarga. Ese es el perfeccionista. Dios no es así. Dios quiere que todo salga bien, pero Él no se desespera, no está obsesionado para que sus hijos, ¡ay, ese hijo rebelde! Porque a veces imaginamos a Dios así. La acción más grande es el amor. La medida más grande del atributo de Dios es el amor. Y esto no es algo retórico, simbólico. Es verdadero, es grande. El amor de Dios es más grande. Tanto que es el único que dice, el único atributo que en la Biblia se dice, por ejemplo, la Biblia no dice Dios es santidad. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice Dios es misericordia. No, la Biblia dice Dios es misericordioso. O Dios tiene misericordia. Dios es santo, no es que sea santidad.
El único atributo que se asemeja y que Dios es igual a amor. Dios es amor. El amor es Dios. El amor es la medida más grande. Tenemos al ser más grande, la acción más grande, la medida más grande. Cuarta palabra tenemos, ¿qué palabra? Mundo. Aquí ya va tomando forma nuestro versículo. Pues Dios amó tanto al mundo. El ser más grande hizo la acción más grande con una medida tan grande y al objetivo más grande, el mundo. Dios amó el mundo. ¿Y qué incluye eso? Personas buenas, entre comillas, personas malas, personas perversas, personas con problemas emocionales, personas tontas, personas sabias, personas negras, personas judías, colombianas, chinas, japonesas, africanas. Dios amó todo el mundo. Un mundo, ¿cómo? Y no solamente un mundo, sino un mundo que está dañado, un mundo que está perdido, un mundo que está rebelde, un mundo que está sucio, un mundo que está caído. Dios lo amó, Dios se apropió, Dios lo abrazó, Dios se ensució amando a este mundo. Tanto amó que descendió de su trono y descendió aquí a este mundo podrido, dañado, lleno de basura. Un mundo que cada día está peor. Bueno, Dios amó a ese mundo, el objetivo más grande. Y en ese mundo, ¿quiénes estamos? Tú y yo. Tú y yo estamos en ese mundo. Y tú y yo prácticamente tenemos la misma condición. Necesitados del amor de Dios. Si algo necesita este mundo es amor, pero amor de Dios. El amor de Dios que lo cambia y que lo transforma todo. Dios amó tanto al mundo. La siguiente palabra, ¿cuál es? El siguiente verbo. Dio. La entrega más grande. Dar. Dios no solo dijo, yo los amo. No solo fueron palabras, fueron ¿qué? Hechos. Fue una entrega, dio. Si alguien ama verdaderamente, no solamente se dice a través de palabras, sí, también palabras, pero sobre todo ¿qué? Hechos, generosidad. Mire, Dios es un ser tan generoso, muy generoso, muy generoso. Todo lo que Dios hace no es con el fin de darse gloria a sí mismo. Todo lo que Dios hace es con el fin de compartirlo. El sol, por ejemplo, ¿qué nos da el sol? Luz, energía. ¿Qué más? Vitamina. Y eso es lo que sabemos ahí someramente, ¿no? Sobre el sol, pero hay muchas cosas más de lo que nos beneficiamos del sol. Pero en quien me gusta pensar para hablar de la generosidad de Dios es en la vaca. Mire la vaca. Dios dio la vaca. ¿Qué se pierde de la vaca? Absolutamente nada. Y si es la vaca Lola, pues más. Porque tiene cabeza y tiene cola. Y hace, no hermano, pero en coro. Y hace mu. ¿Qué se pierde de la vaca? Nada.
la ubre, el cuero. ¿Para qué toman el cuero? Para hacer, ¿para qué? Calzado. La sopa de testículo de toro nos da poder, que tiene las defensas bajas. La pata, por ejemplo. La pata, ¿no? Rico, la sopa de pata. O también se puede hacer la gelatina, ¿verdad? La gelatina, el intestino. Rellenito así, bien fritico. Bueno, esa comidita a veces hay que tener cuidado, ¿no? Ya como que tengo hambre. Pastor, ¿cuándo va a terminar? Que ya usted está hablando de chinchurria y de todo eso y ya me está dando como que hambre, pastor. Pero quiero mostrarle que Dios es generoso. Todo lo que Dios hace no es para sí, no, sí es para su gloria, pero también para compartirla con todos nosotros y para que nosotros disfrutemos, porque Dios se podía quedar él solo disfrutando del sol, de la lluvia, del cielo, de la vaca, de los animales, pero no, él dijo, quiero compartir mi amor, quiero compartir mi creación, quiero compartir mis obras con mis hijos, con alguien más. Así que Dios da, Dios, repita conmigo, da, Dios da, Dios es generoso. ¿Cómo debemos ser sus hijos? Generosos. Y lo contrario a la generosidad es la tacañería, el egoísmo. Yo, el yo, el ego. Dios da la entrega más grande. Y llegamos quizás al corazón de ese versículo. Pues Dios, el ser más grande, amó la acción más grande, tanto la medida más grande, al mundo, la colectividad más grande, que dio la entrega más grande. ¿A quién dio? ¿A un ángel? ¿A una vaca? ¿Nos dio dinero? ¿Cómo Dios muestra su amor? Y aquí viene la respuesta para que este joven, para el joven que me dijo, pero ¿cómo vas a decir que Dios me ama? Porque si Dios me amara, no estuviera así como estoy. Aquí viene la respuesta. ¿Cómo Dios muestra su amor? ¿Dándonos plata? ¿Dándonos casa? ¿Dándonos carro? ¿Dándonos beca? ¿Ándonos trabajo? ¿Cuál es la evidencia conclusiva del amor de Dios? Porque muchas veces sacamos conclusiones del amor de Dios por cosas de las cuales carecemos o por cosas que nos hacen. Me dio una enfermedad, entonces pensamos, Dios como que no me ama. Me dio cáncer, inmediatamente el enemigo, ¡pum!, mete el pensamiento, Dios, ¿por qué a mí? Pero si tú me amas, ¿por qué me pasa esto? Tenemos una crisis económica, Dios, mira lo que me está pasando. ¿No es que tú me amas? Tenemos una crisis en la familia y comenzamos a dudar del amor de Dios. Como si esas cosas fueran conclusivas para determinar si Dios nos ama o no. Y aquí está la respuesta a este joven que yo tenía que darle. Dios nos ama, no porque nos dé esas cosas, que nos las puede dar y tiene todo el poder para dar todo lo que yo mencioné anteriormente. Pero ¿cuál es la evidencia más grande de su amor? Su Hijo, su único Hijo, Jesucristo, quien es el regalo más grande. ¿El regalo más qué? Más grande. Su Hijo Jesús. No fue oro, no fue poder, no fue un ángel, fue Jesús, el único Hijo de Dios que tenía el perfecto, el justo, el eterno, el santo. Lo dio, nos dio el regalo más hermoso. Por eso Dios te ama y Dios me ama. Hoy puedes entender por qué Dios te ama. Porque dio a su Hijo por ti.
Porque te lo regaló. Haz lo tuyo propio. Y yo sé que tú quieres oro. Porque nuestros corazones andan pendientes a esas cosas tan banales. Y yo sé que hay veces que queremos plata. Uy, pastor, pero si yo vine aquí fue porque tengo una deuda. Y yo sé que Dios lo puede hacer, pero en esta mañana quiero que tú lleves en tu corazón. Mira, Dios te puede dar todas esas cosas. E incluso te voy a decir algo que puede ser controversial. El enemigo también te da todas esas cosas. Oro, plata, prestigio, poder. Así que no necesariamente tienes que buscar a Dios para esas cosas. Puedes ir al diablo y Él te la da. Pero aquí no venimos a buscar solo eso. Es más, ni venimos a buscar principalmente. Jesús dijo que esas cosas eran añadiduras. Lo que debemos buscar es el reino de Dios y su justicia. Y en el reino de Dios, como principal regalo, es su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesús. Yo puedo tener todas esas cosas, pero si no tengo el regalo más grande, hermano, estoy en la quiebra. Estoy en quiebra. No se me ve, pero Dios sabe que estoy en quiebra. Diga conmigo, Jesús, el regalo más grande que Dios me ha dado. Seguimos. Del regalo más grande pasamos para que todo esta sería la invitación más grande. Cualquiera puede venir. No hay requisitos para venir a Jesús. No hay límites sociales. La puerta está abierta para todos. Para ti, que quizás tú dices, no, yo no merezco el amor de Dios. Yo me encontré con un amigo así. Precisamente, ahora que lo pienso, era el amigo con que yo salía a evangelizar al parque. Él se apartó. Él se apartó y lamentablemente sigue apartado. Y no solamente apartado, sino que está en unas condiciones de indigencia. Y hace unos años yo le hablé de Dios. Llegó a un estado bastante preocupante en una ocasión. Y él me dijo, no, yo creo que no merezco el amor de Dios. Dios ya no me ama, no me puede dar más oportunidad. Porque hay veces que nos sentimos tan indignos, que esa indignidad está mezclada con orgullo, esa indignidad está mezclada con prepotencia y con rechazo a Dios. No es una indignidad sana. Porque hay un reconocimiento sano que yo digo, reconozco que soy pecador y que no merezco la gracia de Dios, pero la recibo porque Él me la está dando. Pero hay otro reconocimiento de nuestro pecado que es falso y que es más que todo endurecimiento. Y mi amigo estaba endurecido y él decía, no, es que he fallado tanto. Bueno, aquí nos damos cuenta, para que todo aquel que en Él crea, no importa cuántas veces se le ha fallado a Dios, no importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa si lo que hayas hecho en el pasado es escandaloso para el mundo, Dios, si vienes a Él con un corazón sincero, Él te ama, aunque el mundo te rechace y te desprecie. Él te abraza. Su amor no termina, su amor no se acaba. La religión sí excluye,
Dios no excluye a nadie. Y eso es lo que diferencia a la religión de otra doctrina. El cristianismo de otras religiones. Para que Dios te acepte en otras religiones, tú tienes que ser ¿qué? Santo y cumplir con todos los requisitos. ¿Sí? Eso pasa en otras religiones. Si quieres que Dios te bendiga, cumple con estos requisitos. Si quieres que Dios te salve, cumple con este listado. En el Evangelio no es así. En el Evangelio es, Dios te acepta. Tú verás si lo tomas o lo dejas. Dios te ama tal cual como ¿qué? Como eres. Y este mundo necesita ese amor incondicional. Así que esa es la invitación más grande. Cualquiera puede venir, todo aquel que quiera venga. Pero sabemos que este mundo, a veces uno no quiere. ¿Cuántas veces no me evangelizaron a mí? Tocaban a mi puerta, Luis Carlos, yo no estoy, yo no quiero ahora escuchar eso. Me entregaban un tratado y lo arrugaba y lo botaba. Mi mamá me decía, mira, busca de Dios, Luis Carlito. Y yo le decía, y Dios tocando. Y yo, no, déjame aprovechar mi juventud. Pero gracias a Dios, Dios insistió y me siguió invitando. Ven. Hasta que un día pude darme cuenta que sin Él no soy nadie ni nada. Así mismo, mi hermano, toma esa decisión hoy que estás esperando. Y ya vamos a terminar. La invitación más grande para que todo aquel que en Él cree, y creer entonces es la decisión más grande. Pero pasamos entonces, para que no se pierda la desgracia más grande, es perderse. Es perderse, desaprovechar a Cristo e ir al infierno. Cuando Dios estuvo allí tocando la puerta, insistiéndome, y yo no creí en Él, llegará un día en que viviré la desgracia más grande. Yo no quiero vivirla, yo no quiero que tú la vivas, yo no quiero que la familia tuya la viva, los compañeros tuyos la vivan. Por eso te estoy predicando quizás el versículo más grande de la Biblia. Porque queremos evitar la desgracia más grande. La desgracia más grande no es quebrar en mi negocio. La desgracia más grande no es que me cayó una enfermedad crónica. La desgracia más grande no es que perdí a un familiar. Esas son desgracias y no quiero minimizar eso. Pero a comparación con perder nuestra alma, esa sí es la desgracia más grande. Jesús lo dijo. ¿De qué te vale tener todo el mundo, ganar todo el mundo y pierdes tu alma? Esa sí es una desgracia grandiosísima. Perderse para que no se pierda. Dios entregó a su Hijo para que no nos perdamos. Y termina el verso diciendo, sino para que tengamos vida eterna. La promesa más grande. La vida eterna. Esa es la promesa de Dios más grande. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Promesas. Esta es la promesa de Dios más grande, la vida eterna. Los políticos nos ofrecen muchas cosas. Nuestros padres nos prometen muchas cosas. Y pueda que se cumplan o no. Pero ninguna de esas cosas que nos prometen nuestros padres, un político, o yo como pastor, o la empresa donde trabajo me puede prometer mejor sueldo,
Pueden haber muchas promesas, pero la promesa más grande ya la hemos recibido y se llama vida eterna. ¿Estás satisfecho con eso, hermano? Porque si no estás satisfecho con esa promesa, algo está pasando ahí. Estás mirando la vida con ojos plenamente humanos y carnales. Y quiero terminar con eso, hermano. Escuchen, lo voy a leer. Quien no conoce a Jesucristo, quien no cree en Él, quien no ha experimentado su amor, quien no se ha dejado amar por Él, carece de lo más esencial de la vida. Puedes tener salud, puedes tener éxito, puedes tener títulos, comodidades, pero vives sin lo mejor, el amor de Dios. Pero quien sí conoce a Jesús, quien ha creído en Él, quien ha sido alcanzado por su gracia, aunque no tenga muchas cosas materiales, posee la mayor riqueza que puede tener un ser humano. Es el amor eterno de Dios. Amén. Es el amor de Dios. Y ese es el objetivo del enemigo, que tú rechaces el amor de Dios, que tú te enfoques en otras cosas. Pero Jesucristo no vino al mundo principalmente para saldar nuestras deudas, para resolver nuestros conflictos. Él vino a pagar una deuda infinitamente más grande, la del pecado, que nos separaba eternamente de Dios. Tampoco vino solamente para sanar nuestros cuerpos, aunque Él puede hacerlo. Él vino para sanar nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Pero por encima de todo, Jesús vino a librarnos de la peor enfermedad que existe, el pecado, la raíz de todas nuestras demás aflicciones, la barrera más grande entre la humanidad y su Creador. Él es el regalo más grande, la esperanza más grande y el Salvador más glorioso. Quiero darle un mensaje a la iglesia en esta mañana. Aquellos que ya llevan tiempo creyendo, viniendo a la iglesia. ¿Estás realmente disfrutando del amor de Dios? ¿O piensas que el amor de Dios fue algo que solamente debías vivir y entender en el principio de tu vida cristiana? ¿Crees que el amor de Dios solamente es el punto de partida? Ya eso lo dejé atrás. No. El amor de Dios no es solo para el comienzo de tu vida cristiana. Es para cada día. Tienes que recordar lo que Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y no hay otra noticia más importante en la vida de eso, de ser amados por Dios. Porque vas a estar buscando amores y aprobación en el otro, en otras personas. Y si no la encuentras, recuerda que tienes la aprobación, la mejor aprobación y el mejor amor. Eres amado por Dios. Y eso puede ser hasta conclusivo y suficiente para tener una buena vida. Definitivo que Dios me ame. Gloria a Dios si vienen otros amores y otras personas me demuestran amor. Pero sé que esos amores son imperfectos. Sé que el amor de mi esposa y el amor que yo le doy a mi esposa es imperfecto. Pero sé que el amor que Dios tiene hacia mí es perfecto, no se agota, es fiel siempre. Amado hermano, el amor de Dios es más grande, más profundo, más inmenso y está disponible para ti todos los días. Amén. Ahora quiero darle un mensaje a las personas que quizás no han conocido al Señor, no han creído en Jesús todavía. Quizás estás creyendo que el amor de Dios es solo para los buenos, para los que se portan bien, para los perfectos, para los religiosos. No, déjame decirte que el amor de Dios es dado a los imperfectos. Si tú te sientes tan pecador, ese amor está disponible para ti. Si tú te sientes inmerecedor, Él vino porque te ama.
Él vino para que creas en Él. Mire, porque si no crees en Jesús, si no creemos en Jesús, vamos a vivir una vida en total amargura y en total odio y frustración. Y Dios quiere hacerte libre de eso. Pero debes creer en Jesús, en que Él te ama. Pongámonos sobre nuestros pies en esta mañana.